Hola. En las versiones anteriores al rediseño, anteriores a 2011, el emblema de la parrilla del radiador no está sellado, y su capa decorativa está dañada por la suciedad. El revestimiento cromado de los elementos decorativos exteriores se vuelve turbio, y las escobillas del limpiaparabrisas se desprenden al cabo de 4 o 5 años. La parte inferior de la carrocería está bien protegida por una capa de masilla, no se observa corrosión grave ni siquiera en los primeros lotes. Sin embargo, la oxidación superficial en los subchasis y las fijaciones es frecuente, incluso en vehículos de los últimos años de producción. Los daños en el capó y el marco del parabrisas se deben retocar rápidamente, ya que desaparecen rápidamente. El punto débil es la puerta del maletero. Los puntos más vulnerables son los que bordean las esquinas de la matrícula, lo que desgasta la pintura en 5 a 7 años. Es mejor reparar los daños locales sin esperar a que el recubrimiento se hinche y la corrosión se extienda. Problemas similares pueden surgir posteriormente cerca de las manijas de las puertas y las bases de los retrovisores. Con el tiempo, la puerta del maletero se hunde y su borde inferior queda desgastado hasta el metal, por el contacto con la moldura del parachoques adyacente. A menudo se detecta corrosión debajo de los pasos de rueda de plástico, y en los revestimientos de las puertas principalmente cerca de los puntos de fijación. En los coches anteriores al rediseño, el reloj del panel puede apagarse o dejar de funcionar. No se apresure a cambiar el accionamiento del limpiaparabrisas si los limpiaparabrisas se detienen en medio de su recorrido de trabajo. Esto se debe a una falla del interruptor de límite. Un motor eléctrico del ventilador del calentador que comienza a hacer ruido después de 60 a 80.000 km no se puede salvar con grasa. A medida que se acercan los 100.000 km, los accionamientos del amortiguador en el sistema de control de climatización pueden comenzar a atascarse, llegando incluso a producirse una falla del motor quemado. Después de 6 a 7 años el sistema eléctrico puede verse afectado por problemas con los contactos, y especialmente desagradable es la pérdida de tierra debajo del capó, en los terminales del generador y la oxidación en los conectores de la ECU del motor. Una causa común de una señal de mal funcionamiento del airbag es simplemente una falla reparable en las conexiones del cableado debajo de los asientos o detrás de los umbrales de las puertas. Los problemas con la activación del acoplamiento del eje trasero también se encuentran en el cableado dispuesto a lo largo de la parte inferior del vehículo. Pero los errores en el funcionamiento del ABS ocurren debido a un fallo no solo del cableado debajo del capó, sino también de la propia unidad de control. Los contactos en la placa se destruyen. El motor 2,4Z24 con bloque de hierro fundido, de los años 80, se fabricó en Australia, en la planta de Holden. Es débil pero sencillo y duradero. Se instaló en Captivas anteriores al rediseño, anteriores a 2011. Cada 60.000 kilómetros conviene sustituir la bomba de agua que acciona junto con la correa de distribución, para no correr el riesgo de que la correa se rompa o corte los dientes y dañe las válvulas y los pistones si se atasca. A veces, debido a una forma y compensación térmica deficientes, el colector de escape fundido se agrieta. El sistema de ventilación del cárter se cubre rápidamente de depósitos, y es responsable del fallo de la válvula de membrana integrada en la tapa del motor. Además, la propia tapa de válvulas de plástico se deforma con el tiempo. Reemplazar las juntas no soluciona la fuga. Una nueva solucionará el problema. Después de un kilometraje de más de 100.000 kilómetros, controle el régimen de temperatura. El termostato puede atascarse. El motor de la serie 2,4A24, puesto en producción tras el rediseño, incorpora un bloque de aleación ligera con camisas, un mecanismo de ajuste de fase, cadenas de distribución y ejes de equilibrado, así como una bomba de agua accionada por el árbol de levas. A pesar de la complejidad del diseño, la fiabilidad no se vio afectada significativamente. Las grietas en el colector de escape son bastante comunes. Asegúrese de que el agua del drenaje de la caja del limpiaparabrisas no entre en contacto con el metal caliente. El motor V63,2Z32SE, en las versiones anteriores al rediseño, anteriores a 2011, presenta un recurso impredecible. La sincronización es excesivamente compleja. A veces es necesario reemplazarla después de 70 a 80.000 km. Las primeras señales de gastos inminentes son ruido durante el funcionamiento, seguido de un error en la sincronización de válvulas, una pérdida de tracción y finalmente, un salto de cadena. El motor se sobrecalienta fácilmente ante la más mínima avería en el sistema de refrigeración, y los neutralizadores son extremadamente sensibles a la calidad del combustible. El motor V6 de 3 litros de la serie A30XH, lanzado en 2011, es más complejo,
Cuenta con un mecanismo para ajustar las fases de sincronización e inyección directa, pero su mantenimiento es más sencillo. La transmisión por cadena de distribución dura mucho con un mantenimiento adecuado del aceite. Sin embargo, la sensibilidad a la calidad del combustible no es menor, debido principalmente a la bomba de combustible de alta presión y los inyectores. La inyección directa de combustible produce depósitos de carbonilla en las válvulas de admisión, que deben eliminarse periódicamente. Entre los turbodiesel 2.0, Z20D y 2.2A22D, ambos desarrollados por la empresa italiana VM Motori, el más joven es menos problemático, pero se encuentra solo en los Captiva anteriores al rediseño. El motor diésel 2.2 tiene inyectores poco fiables y a la vez costosos, que son capaces de atascarse y derramar en posición abierta, hasta llegar a producirse un choque hidráulico en el cilindro. La presión de sobrealimentación puede perderse debido a una grieta en el colector de admisión de plástico. Las fugas de aceite a través de un sello de sellado defectuoso en un cárter de 2 piezas deberán repararse retirando la caja de cambios delantera. Las cajas de cambios manuales están disponibles en 2 versiones, una GMF 40 de 6 velocidades y una coreana D33 de 5 velocidades en las versiones anteriores al rediseño con motor 2.4 y diésel. No hay quejas sobre la caja de cambios GM, pero los sincronizadores de la D33 de 5 velocidades suelen desgastarse a los 120.000 km. La transmisión automática de 5 velocidades Aisin Avevo W55 llevaba 6 años en producción cuando llegó al Captiva y había superado la mayoría de sus problemas iniciales. Esta unidad japonesa es duradera. Incluso el bloqueo del convertidor de par puede durar entre 240.000 y 260.000 km. Lo principal es no operar la caja con aceite sucio, ya que el cuerpo de válvulas y los solenoides quedarán inutilizables rápidamente. La transmisión automática Hydramatic 6T40/45 de 6 velocidades, fabricada en Corea, en los crossovers rediseñados, puede durar más de 200.000 km sin problemas, pero solo si se trata de un modelo mejorado, que se instala únicamente en vehículos con una antigüedad inferior a 2014. En versiones anteriores, los problemas con el cuerpo de válvulas, los solenoides, el convertidor de par, e incluso los diferenciales y los engranajes planetarios, se suelen encontrar en recorridos inferiores a 100.000 km. Esta máquina es exigente en cuanto a la temperatura del aceite, y por ello es necesario vigilar la limpieza del radiador principal, en el que está integrada la refrigeración de la caja de cambios. La transmisión de las versiones de tracción delantera no es demasiado problemática en cuanto a partes mecánicas. En vehículos con tracción total, el embrague electromagnético Borg-Warner que conecta el eje trasero puede fallar debido a la entrada de agua, sobrecalentamiento y aceite sucio. Los cojinetes de las ruedas delanteras y traseras pueden no durar ni siquiera 100.000 km. La caja de cambios trasera presenta problemas únicamente en sus juntas. Sin embargo, después de 100 a 150.000 km, el desgaste de los silent blocks de su fijación en la viga del subchasis reduce la vida útil del cardán. Los travesaños y el cojinete de suspensión, ambos se cambian por separado, suelen quedar inutilizables después de 120 a 160.000 km. Incluso en coches rediseñados, la cremallera de dirección puede tener fugas y golpes entre los 100.000 y los 120.000 km. Antes de la modernización de 2011, incluso antes. Después de 100 a 120.000 km, las barras de dirección, las puntas y los travesaños del eje de dirección pueden comenzar a golpear. La causa de la disminución de la eficiencia de la dirección asistida es una malla de filtro obstruida en el depósito con el fluido de trabajo. Los más débiles son los puntales estabilizadores delanteros. Hay que cambiarlos cada 40 a 60.000 km. Los bujes inferiores de los soportes de los amortiguadores traseros se desgastan rápidamente, después de 50 a 70.000 km. Las versiones anteriores al rediseño tienen silent blocks de la suspensión trasera y cojinetes de apoyo de los puntales delanteros más débiles, que no siempre duran hasta los 100.000 km. Las rótulas están remachadas a las palancas delanteras, aunque si se desgastan después de 100 a 120.000 km, puedes comprar rótulas no originales por separado. Los amortiguadores delanteros suelen durar al menos 100.000 km. Los amortiguadores traseros con sistema de mantenimiento de holgura autonivelante Nivomat duran 1,5 veces más. Los materiales de acabado interior no son lujosos, pero en general son bastante duraderos.
El cuero sintético de los laterales de la tapicería de los asientos es propenso a agrietarse en los pliegues. Después de 100.000 kilómetros, el revestimiento de plástico pintado del volante puede desgastarse en algunos lugares, pero el trenzado de cuero generalmente permanece bien conservado. Las guías de los asientos eléctricos se aflojan y pueden romperse posteriormente. En ocasiones, es necesario sustituirlas durante el periodo de garantía. Las manchas en el techo cerca de los elementos de fijación de la tapicería son solo rastros de condensación. El agua también puede acumularse en las cortinas. El tubo de suministro de líquido al lavaparabrisas trasero, que recorre el habitáculo, a veces presenta fugas en la junta, lo que daña la alfombra. Para minimizar el riesgo de fugas, utilice líquido de alta calidad y evite que se congele en el tubo. Si conoces otras averías o fallos, cuéntanoslo en los comentarios. Tu opinión puede ayudar a otros a elegir un coche de segunda mano. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części, absolutnie wolny. Wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.